Buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero que nada, un saludo, un agradecimiento a la Universidad del Biobío por esta relevante invitación tan simbólica y que sin duda marcará un hito a la Municipalidad de Chillán. Y en ese encuentro se comprueba un axioma parriano que voy a explicar más adelante. Esta iniciativa realmente surgió el año pasado, en 2013, por la visión extraordinaria del profesor Alejandro Víquer, que está aquí adelante y que ustedes conocen, con las jornadas culturales del 2013 y luego con la edición y lanzamiento en Chillán y en la Biblioteca Nacional de un número especial de Quincha Malí, que está compuesto por una serie de ensayos que abordan las diferentes facetas de este personaje absolutamente multifacético, poliédrico, diría yo, ¿no? Y que incluso se transforma en un ventríloco, según lo que yo voy a explicar luego. Mauricio, adelante. Bueno, yo creo que en Chillán tienen una serie de personas extraordinarias como Alejandro, como María Loreto Mora, que fue moderadora también de esa jornada, como el maestro Carlos René Ibacache, Juan Gabriel, etc. Y que pienso que tienen que aunar fuerza. Para mí es un privilegio además poder estar hoy con ustedes porque son docentes, son profesores, y yo voy a hablar de un profesor. Aquí estamos con Nicanor y al centro arriba está Ricardo Lago. Son fotografías de los funerales de Pablo Neruda. A los 30 años de la muerte de Neruda estamos en la Casa Museo de Isla Negra. Hay una mujer que lleva unas flores y a la derecha otra mujer se desmaya también, ¿no? Y estaba Lago acá al lado de nosotros cuando era presidente, y este es un elemento propio de Nicanor, que es su clásico polígrafo Bic negro, el más común y barato, con el que hizo las tablitas de Isla Negra, que empezó el año 76. Realmente el origen de los artefactos comienza hacia 1870, cuando el conde de Lotremont, el autor de los cantos de Maldoror, más conocido como Isidor Ducas, plantea un plasma, realmente un principio, que después toma Tristán Lazar y Marcel Duchamp, donde él dice: bello como el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Es una impronta que luego está marcada en varios de los artefactos de Nicanor, y es donde aparece la máquina de coser y el paraguas con el personaje de las bandejitas. Vamos a pasar. Bueno, esto tiene que ver con la ingratitud de Chile hacia nuestros próceres y maestros. Entonces me dediqué a visitarlo desde que era estudiante, hace 35 años, y empecé a ir a sus clases en el Departamento de Estudios Humanísticos de Ingeniería, donde él hablaba de Pessoa, pero no era Pessoa el de Lisboa, el portugués, sino que nuestro Carlos Pessoa Vélez, que muere en 1908, 2 años después de que se le cae una cornisa en el terremoto de Valparaíso. Y entonces hace un endecasílabo, que voy a hablar más tarde de eso, de la matemática y la métrica que hay incluso en la antipoesía, y cómo eso comprueba que hay una formación en Nicanor sorprendente, ¿no? Y cómo está la música y el ritmo. Pone: gracias por acordarse de los viejos, ¿no? Entonces ese día 2002 estuvimos solos, Nicanor y yo, comiendo una cazuela en su casa de Las Cruces frente al mar, y era muy improvisado. Otro cumpleaños quebrábamos jaivas con un martillo y cosas así increíbles, ¿no? Siempre con un lenguaje chispeante, y pone los 3 crucifijos, Las Cruces, 5 del 9, que mañana es 5 del 9, en este caso 2002. Bueno, si quieres pasamos a la otra.
Aquí estamos en la entrada, estoy mostrando 2 o 3 fotos un poco personales, primero para entrar al personaje. Esta es la entrada al famoso Caleuche, donde a él siempre le ha encantado, y ese es el interior que se ve esta estética con las botellas, ¿no? Como las casas de Neruda también, ¿no? Ahí estamos con Sergio Infante. Bueno, este personaje de la izquierda es Ludwig Zeller, que la mayoría de ustedes conoce, que se relaciona mucho con Nicanor, con los collages y con el trabajo de la poesía en relación a la imagen. Zeller es chileno, nació en el norte, en la zona del Lobo, y él estuvo más de 30 años viviendo en Canadá y ahora se trasladó a México. Está Martín Huerta, está Jodorowsky, que es la hermana de Alejandro, y a la derecha está Waldo Rojas, que vino de París, y al medio estoy como el señor del Greco, con la mano en el corazón, junto a Nicanor con su característico sombrero, y el niño es Tololo, ¿no? Entonces, cuando habían encuentros, festivales, también hice lo posible por visitar a Nicanor. Está Sergio Macías también, que vino de España. Pasemos. Bueno, estas son las fotos personales de los últimos años que revelan también una genialidad del personaje performático. Y ya aquí entramos a los artefactos, ¿no? Pasemos. Bueno, los artefactos es esta caja compuesta por 121 tarjetas, que es una baraja impresionante que se puede poner en cualquier orden y que Nicanor hace en colaboración con un diseñador jovencísimo en aquella época, que es Guillermo Tejada, que ustedes conocen, el año 72, en plena época de la dictadura. Entonces, lanzar este artefacto era bien sorprendente, y esta presentación en la caja se entronca directamente con lo que hace Marcel Duchamp en el París de los años 10 y 20 y 30, antecediéndose a los postulados surrealistas de André Breton, en los orígenes del dadaísmo y en plena Primera Guerra Mundial. O sea, estoy tratando de explicar la semilla, los orígenes, las fuentes de donde bebe Nicanor para llegar a los artefactos. Bueno, aquí hay una alusión directa, yo creo que todos lo han visto. No hay para qué pintarle bigote, basta girarle en 180 grados. Esta es la de Nicanor. Él toma el cuadro de Leonardo da Vinci como un gran ícono mundial, reproducido millones de veces, y lo único que hace es girarla, poner la pata arriba, así para decir lo más común. Y ahora veamos lo que hace Duchamp. Duchamp le pintó bigotes, ¿no? O sea, cuando dice basta girarla, está aludiendo directamente a Marcel Duchamp, que le hace bigote y perita a la Gioconda. Bueno, y acá Dios salva a la reina, pero con un candado en la boca, ¿no? Y le hace unos signos nazis dentro de los ojos, y hace este alfiler de gancho. O sea, Dios la salva, pero que no abra la boca, ¿no? Está aludiendo directamente Nicanor a Duchamp. Pasemos. Bueno, y aquí ya hay una vista más clara de los artefactos, que yo creo que la mayoría de ustedes los conoce, y cómo los presenta como una baraja dentro de una caja, y no como un libro encuadernado como puede ser un libro de Pedro Prado o de Pablo de Roca, ¿no? Pasemos. Y aquí está entonces arriba los artefactos, y estos son los chistes para despistar a la policía, Tarjao García, y luego dice poesía, porque en verdad, y acá está Marcel Duchamp mostrando su obra dentro de cajas también. Acá está la analogía directa, digamos, ¿no? Y luego este es desnudo bajando la escalera en las distintas versiones, y esta es la fuente, que es el famoso urinario de 1917, que los pone pequeñitos a escala. Es un artefacto con un bolso y una especie de probeta de cristal, y todo su aparato hecho a escala. Pasemos. Bueno, ahí ya comienzan los artefactos en una línea ecológica, ¿no? Voy a seguir acá.
en una línea ecológica donde él ve que esto de los 90, y ve que hay una crisis con el problema de la alimentación, y esta ecología es una ecopolítica también, pero él dice que él no es de izquierda ni de derecha, que él rompe con todo. En realidad quiere decir que está en una política ecológica, en estos ecopoemas, que está por encima de todo, ¿no? Además que lo pasó muy mal con la famosa tacita de té con Pat Nixon, con la esposa de Richard Nixon, el 16 de abril del año 70, que fue una época fatídica, porque además es el momento en que justamente Estados Unidos está bombardeando Vietnam con napalm, y además del napalm, quemando viva a la gente con lanzallamas. Entonces él va a la Casa Blanca, y yo dije ayer que era como ir ahora a ver a Obama mientras se bombardea Gaza en Palestina, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran sus amigos? Como Nicolás Guillén, por ejemplo, en La Habana, en Cuba, y otros grandes de la izquierda, comienzan a hacer circular unas cartas tremendas contra Nicanor, y él lo pasó muy mal. Pero en una conversación que tuve con él hace unos años, él me dijo que lo que más le dolió de todo esto es que Cuba le retiró la invitación como jurado del premio Casa de las Américas, que es tan prestigioso, y donde él ya había sido jurado en años anteriores, ¿no? Entonces, por haber ido a la Casa Blanca, le retiran, ¿no? Pasemos. Bueno, este es el urinario de Marcel Duchamp, y si se dan cuenta hay una relación directa, claramente está ahí el 1917, o sea, Marcel Duchamp lo muestra en una circunstancia de una Europa envuelta en llamas, en donde ya las cosas no tienen sentido. Entonces, poner este urinario sobre un plinto es hablar de este sinsentido de la guerra fratricida, donde se mataban entre amigos, etc. Y lo firma con un R. Mut a la izquierda, que nadie sabe lo que es. Después de años lo pude averiguar viajando además a Francia, y es el nombre de un boxeador de la época, lo que lo hace como un acertijo, ¿no? Como un acertijo, porque él lo firma, está firmado por R. Mut, el boxeador. Pasemos. Bueno, este es el ejemplo de cómo Marcel Duchamp toma dos elementos, un taburete que sirve para sentarse, ahora ya no sirve para sentarse, y una rueda de bicicleta, y les quita el sentido, ¿no? Y la función que tienen, para transformar un tercer elemento escultórico, ¿no? Este artefacto de Marcel Duchamp se ha expuesto y se ha reproducido miles de veces, o sea, también entra al concepto de la serialidad, de la producción que se hace en serie, ¿no? Pasemos. Bueno, acá está el famoso desnudo bajando la escalera de la misma época de 1917, óleo sobre lino de Duchamp. Pasemos. Bueno, los objetos, artefactos y cajas que hace Marcel Duchamp, el seno de la mujer que aflora desde el centro de un libro, ¿no? Y él juega con una frase que traducida del francés dice algo así como permitido tocar, que después la toma Roberto Mata en los años 40, y Mata instala en un bar en Santiago la imagen de una mujer desnuda con un cartel que dice permitido tocar o se ruega tocar. Entonces es el contrasentido del antipoema, de lo anti. Bueno, ustedes lo han visto, ¿no? Ya apela también a la picardía de los chocolates Sirena. ¿Cómo se abre el chocolate? Pasemos. Y esta es la exposición que yo espero que ustedes vean ahora en la UDP. Está en Vergara 324. Se puede acceder por Vergara o por Ejército, porque es un pabellón gigante que atraviesa la manzana entera hasta la otra calle. Va a estar hasta comienzos de diciembre, y se puede ver entonces este artefacto que son los presidentes colgados. Pero las cosas no se han interpretado bien, porque en realidad no es que Nicanor los cuelga, va mucho más allá que eso, mucho más hondo todo esto, ¿no? Tiene que ver con lo que se llama el juicio de residencia,
que es un juicio que viene de los tiempos de la colonia y que Nicanor estudia y donde descubre que los presidentes de Chile son intocables hasta que dejan de ser presidentes. Entonces al otro día los cuelgan en las calles, los apedrean físicamente, les tiran tomates, los escupen, los insultan, y ese es el pago de Chile, ¿no? Ese es el pago, la ingratitud, la mezquindad, que lo vemos en todas partes. Lo vimos hace una semana con el Premio Nacional a nuestro amigo Antonio Skármeta, ¿no? Que también ahí hubo una actitud de una mezquindad y lo lapidaron al pobre. Y realmente de los postulantes yo creo que el que más ha dado a conocer el nombre de Chile y nuestra literatura fuera, ¿no? Pasemos. Bueno, otra versión del pago de Chile en el Palacio de la Moneda, en el Centro Cultural. Estas obras además han estado, a mí me tocó verlo en la Telefónica en Madrid, en España, en la Telefónica de Santiago, ahora en la UDP y en México, lo vi hace un par de años, cuando éramos nosotros los invitados de honor a la Feria Mundial de Guadalajara, la más grande del mundo, ¿no? En habla hispana, donde Nicanor además recibió el premio Juan Rulfo. Y la de México era impresionante, la verdad es que esta no es ni la sombra, porque se hizo en un lugar que fue un antiguo monasterio del tamaño del Palacio de la Moneda, con patios interiores, con unos pabellones enormes, con videos proyectados en telones, ¿no? Inaugurado por la ministra de Cultura. Bueno, acá donde hoy yo creo que estamos reunidos en esta sala, gracias a que se cumple este axioma, ¿no? La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, porque yo creo que todos entienden lo que quiero decir, ¿no? Me refiero a quien organiza el seminario y a quien habló esta mañana. Entonces ahí están ya corporizados, ¿te fijas? La primera es del año 72, que hace con Guillermo Tejeda, y esta es de los años 90, ¿no? Ya en plena democracia, cuando Joaquín Lavín viaja a La Habana y se entrevista, no un fotomontaje, esto es real, se entrevista con Fidel Castro, ¿no? Entonces él utiliza los diarios. Y aquí está graficando lo que vimos antes, ¿no? Democracia y dictadura, tratando de mantenerla en equilibrio. Él dice que el autor, el escritor, no tiene que ser de izquierda o de derecha, sino que dejar que todas las banderas flameen, darle la posibilidad a todas que flameen. Y para él fue vivir con un principio de contradicción que le costó mucho superar al mismo, porque la izquierda lo tildó de payaso de la burguesía y la derecha como, bueno, ya saben más o menos, ¿no? Todo lo que se ha dicho, como tonto útil de izquierda. Entonces él respondió con estos artefactos. Esta es una respuesta, no surgen de la nada, digamos, ¿ah? No surgen de la nada. Y aquí está el personaje, no alcanzo a leer, dice abajo. Ya, bueno, sí, sigue la misma línea. Y este personaje se llama Nobody, que originalmente era un círculo, era solamente una cabeza que no tenía brazos ni piernas. Pero él después dice, los chilenos son más corazón que nada. Entonces empieza a transformar al Nobody en un corazón, y finalmente el corazón le hace estas patitas y estas manos. Generalmente una indica hacia un lugar y la otra indica o hacia arriba o sostiene el paraguas de Nietzsche. Él habla del paraguas de Nietzsche, que ya lo vimos mencionado en la mesa de disección de 1870, de la máquina de coser el paraguas, que dice Isidore Ducas, que pertenece a la gran saga de los poetas malditos franceses, con Arthur Rimbaud y con Verlaine. Bueno, de hecho Isidore Ducas muere a los 24 años en un manicomio, absolutamente abandonado a las afueras de París. Era un tipo que venía de la aristocracia, y muere después de escribir una cosa estremecedora que se llama El espejo gótico. Piensen eso, hace más de 140 años, ¿no? Pasemos. Bueno, esto es bien impresionante. De nuevo está el agua ahí, y dice un mal necesario, y no dice nada más, pero en realidad esto es porque
A ver, Nicanor vive y estudia y practica la docencia aquí en Chillán principalmente del año 27 al 32. Y en el 32 él viaja a Santiago y también cuando entra a Limba, ¿no? Y él no sabía, no estaba claro qué iba a pasar en Santiago, y en un momento dice que él pensó en ser carabinero. Eso yo creo que nadie lo sabía acá en la sala. Pero cuando llega iba a ser carabinero, como Adolfo Hitler iba a ser poeta y pintor. Yo he visto muchos óleos sobre tela hechos por Hitler, en subasta incluso y todo. Y por eso Adolfo Hitler toma todas las obras del resto de Europa y las lleva a los trenes a Berlín, porque quiere hacer ahí la pinacoteca más grande del mundo, que hoy no es el Louvre ni es San Petersburgo, es el Prado en Madrid, esa es la más grande del mundo. Él quería hacerla en Berlín. Bueno, en un momento Nicanor, el mayor de los 8 hermanos, pensó que siempre tenía un orden, una disciplina increíble, ustedes no se imaginan. Por eso están los 100 años, tan lúcido además. Y él pensó, pero hay una liga, en esa época se llamaba la Liga de los Estudiantes Pobres, y ellos consiguen una beca y él entra a Limba y termina el cuarto medio. Y después vuelve a Chillán el año 37 a practicar la docencia, a ser profesor, como todos los que estamos en la sala, pero el fatídico 24 de enero del 39, ese terremoto en pleno verano, ¿no es cierto?, lo hace regresar a Santiago porque tenía que trabajar. Bueno, aquí justamente aluda a Mein Kampf, de Hitler, a Engels, pero entre medio mete esta dicotomía del manual de Carreño que explica cómo tomar la cuchara, cómo poner la columna vertebral derecha cuando uno se sienta, cómo tomar una servilleta, cómo tomar un vaso, etc. Y el insecto de Edison es un artefacto sorprendente por lo simple. Él apela, siempre está mezclando la ciencia, como en este caso, Tomás Alva Edison, que inventa la ampolleta, con la historia, con la poesía, con la literatura, con la cultura, con los mitos, etc. Y él agarra esta ampolleta y lo hace en público, en una mesa donde está con otro escritorio, el que está al lado de él es nada menos que Jorge Edwards. Y él pide una ampolleta y no le entiende nadie, porque la ampolleta es en Chile. Me tocó ir a estudiar muy joven a Madrid y nadie me entendía lo que era una ampolleta, me mandaban a las farmacias, ¿no? Y después de 2 horas alguien dijo, es un bombillo. Y si se van a Perú o Argentina es un foco, ¿no? La ampolleta es un chilenismo. Creen que es una ampolla de farmacia. Bueno, al final alguien dijo un bombillo, le llevaron y él había una botella de vidrio y empezó a golpearla al lado de Edwards. Edwards estaba así espantado, ¿no? Hasta que logró quebrarle y dijo, miren cómo se mueve la antenita. Este es el insecto de Edison. En el fondo, él ha corporizado el texto. El texto hace explotar al artefacto y es un bombardeo hacia la forma, ¿no? Hacia el artefacto. Y el encuentro es como el encuentro de la máquina de coser de nuevo el paraguas sobre la mesa. Bueno, el encuentro produce una tercera lectura, ¿no? Bueno, Carta del Suicida la han visto muchas veces, pero hay que explicar qué significa la música ambiental. La música ambiental, ¿qué quiere decir? La medianía que no dice nada, digamos. O sea, no estamos escuchando a Berlioz ni una cueca, no estamos escuchando ni una cumbia, ni estamos escuchando a Frédéric Chopin o a César Franck, ¿no? Sino que estamos escuchando la música ambiental, un sonsonete, como lo que da la televisión, por ejemplo, que lo que hace es adormecer a la gente y dejarlos como estúpidos, ¿no? Porque es más fácil manejar a las masas. Es lo que ha hecho la izquierda y la derecha en todo el mundo, ¿no? Entonces, él dice, esta es la carta, el tipo se suicida porque ya no soporta esta medianía. Yo lo visité, por ejemplo, cuando le dieron nada menos que el premio iberoamericano Pablo Neruda, que es un premio dotado con $70.000, que es un honor enorme. Fuimos con Manuel Jofré a verlo a Las Cruces
y porque Manuel era el director de la Fundación Neruda y yo como director de la fundación, como presidente de la Fundación Iberoamericana, y dijimos, va a estar feliz, llevamos un vino para celebrar con él, y él nos recibió recitando: soy la Gabriela Mistral, la que le dieron primero, ¿cómo es?, el premio Nobel y después el Nacional, ya todos se lo saben, es un soneto, una canción. Entonces quiso decir, me lo dan ahora después del Cervantes, que fue el año pasado, o sea, ni se inmutó mucho, ¿no? Y ahí está reflejado entonces esta ingratitud que hemos tenido, y por eso es que a él le llega tan fuerte Hamlet, porque el rey Lear apela justamente a la ingratitud filial, apunta a la vejez, apunta también a la locura el rey Lear. Es bien profundo, es un drama, una tragedia marcadamente céltica, así como el príncipe Hamlet es marcadamente danés. Pasemos. Bueno, aquí están las bandejitas de la reina, que es otro capítulo tremendo de Nicanor, y que él las comienza a inicios de los años 90 de una manera absolutamente genial. Estaba en la reina, donde yo lo empecé a visitar, bueno, hace tantos años, siendo todavía estudiante. Yo comencé estudiando, igual que Nicanor y que Raúl Zurita, una ingeniería civil, química, y después derivé a la literatura, ¿no? Entonces hablábamos del peso atómico, del estronio, del wolframio, etc. Y después descubrí que estaba el Departamento de Estudio Humanístico en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y originalmente en la calle República, y empecé a ir a estas clases de Nicanor a los 17 años, ¿no? Y después, cuando lo visitaba en la reina, era una reina que era un campo, era como venir a Chillán, porque en las casas de los lados eran parcelas, habían caballos, habían vacas, y él estaba ahí oculto. Después vino a la casa en el bosque de Isla Negra, al interior de un bosque de eucalipto, después una tercera casa a fines de los 70, en Conchalí, que hoy se llama Huachuraba, pero es Conchalí, donde él guardó las obras de Violeta, y finalmente Las Cruces. Perdón, la bandejita, entonces digo que comienzan a comienzos, o sea, la inicia, las crea a comienzos de los 90 para dar paso a todas estas voces líricas, al hablante lírico, que en el fondo el mismo poeta, se ríe de todo eso, y entonces utiliza también la voz de Domingo Zárate Vega, que es el famoso predicador de los años 30, que fue famoso en Chile y en toda Latinoamérica, que es el Cristo del Elqui, que es un personaje real que iba en bicicleta por los pueblos del Valle del Elqui, pueblos como El Peral o Diaguita o Rivadavia, que es un pueblo tan gabrieliano, ¿no?, tan mistraliano, iba en bicicleta con la cruz arriba, ¿no? Y él lo grafica en algunas tablitas y todo. Y aquí entonces él habla a través de Domingo Zárate o de otros personajes. Pasemos. Bueno, es fuerte esto, y es porque él, cuando llega a Londres, llega un poco buscando el legado de Nicolás Copérnico, y Copérnico reflejado por supuesto en Newton, pero todo lo de Copérnico y Newton finalmente lo toma Albert Einstein para crear una teoría general de la relatividad para explicar el mundo. Pero en realidad es mentira, el mundo es lo que dice Nicanor, es lo que vivimos a diario, no es esa teoría. Entonces él comienza, estamos hablando de una época en que antes de la computación, así que estuvo años dándole vuelta a esta teoría de Einstein y dándose cuenta que habían varios algoritmos que no coincidían. Entonces aplicaban las trigonometrías, seno, coseno, tangente, derivada, integral, etc. Y nuevamente los algoritmos no coincidían, y se da cuenta que el mundo no es la teoría que nos mete este señor, sino que en realidad es lo que es. Y además que, bueno, él hace esta crítica porque en base a Einstein es que se construyen las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que lo descubre en la Universidad de Brown y que a nadie le hace gracia. Entonces hace esta crítica. Y este es el teléfono
de Hitler, de la colección Vicente Huidobro, y que está realmente en la casa museo de Huidobro en Cartagena. Se hizo casa museo como las de Neruda, donde está su tumba y todo, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con el último hijo vivo de Vicente Huidobro, que es un poco menor que Nicanor, eso tiene 90 y tantos años. Se llama Vladimir García Huidobro, es abogado, lo encontré muy lúcido además, en una casa en Ñuñoa, y él me explicó cómo su padre, que murió el año 48, a raíz además de la Segunda Guerra, o sea, Huidobro de verdad estuvo en las trincheras el año 45, ¿no? Y llega con problemas a Chile y muere el 48 en Cartagena. Entonces, después de que el general Patton entró con su caballo y cruzó por la famosa puerta de Brandenburgo en Berlín, vino Huidobro y entró al búnker. Claro, seguramente en el búnker es comer a la moneda, debe haber muchísimos teléfonos, pero él agarró uno del búnker y lo trajo y dijo: este es el teléfono de Hitler. O sea, y son personajes, si se fijan, vuelven a aparecer como va a aparecer Cervantes luego, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, esto es real. El príncipe Hamlet, que él incluso cuando muere nuestro amigo Roberto Bolaño, a quien conocí a mediados de los 80 cuando iba llegando de México a Barcelona. Yo vivía en España esa década, esos 10 años, y cuando muere Bolaño, que él quería mucho, él utiliza justamente una frase de Hamlet y pone "Good night, sweet prince", pone Hamlet y un 5 romano, ¿no? el capítulo. Entonces está siempre apareciendo. Y Jesús Nazareno, yo le pregunté en una oportunidad: ¿por qué esta herida abierta? Herida que por más de 50 años ha estado también analizando Ignacio Valente, que usted ha leído muchas veces seguramente, que es Miguel Ibáñez Langlois. Entonces me dijo Teodoro que en un principio yo era católico, me dijo. Entonces, incluso aparece en una tablita y dice: desde mi cunita veía una holografía del Espíritu Santo. La holografía se mueve, cuando él se mueve, se fija, antes antigua. Y le tiraba besitos en la noche, y de alguna manera él me hacía ojitos, dice. Bueno, de hecho Clarisa Sandoval, conocida más tarde como Clara, porque a ella no le gustaba el nombre Clarisa, dice que sostiene la vida de los 8 hijos casi sola, con esta maquinita cose que cose, y que todavía le queda tiempo para rezar. O sea, él ha tenido una formación católica, pero tiene esta herida y este rechazo por la institucionalidad y por la iglesia, ¿no? Bueno, acá él está, no sé si se saltó alguna. Bueno, íbamos. La próxima entonces. Bueno, acá está la exposición LUDP con las bandejitas de la reina, que él sale de su casa de la reina a un lugar donde hay un horno donde hacen empanadas. Eso es como bien chillanejo. Para él, a todo esto, la palabra chillán tiene un poder mágico sorprendente, hasta hoy. O sea, se le mueve toda su sinapsis y todas sus células. Y está junto al horno y las empanadas no salen porque hay que esperar, ¿no? Está inquieto y de pronto se acerca una persona, un desconocido, y le dice: maestro, le dice, ¿por qué no me hace una dedicatoria? Bueno, le dice, hombre, pásame un libro. Y él dice: bueno, es que no traje ningún libro, no sabía. Entonces Nicanor estira la mano y agarra una bandejita y le hace una dedicatoria y se la pasa. Y ahí, esperando la empanada, se da cuenta que las bandejitas le servían también para hacer artefactos, ¿no? A comienzos de los 90. Y ahora hay una cantidad enorme de estas bandejitas, donde yo digo que se transforman en el ventrílogo. Igual como pasa con las tarjetas del año 72, de los 121 tarjetas, como chistes para despistar a la policía y poesía. Pasemos. Algo del oráculo, ¿cómo dice? No, está. Bueno, es cuando todos están en esa incógnita de hacerlo o no hacerlo, y te va a arrepentir. Y aquí él quiere homologar, desacralizar un poco el Padre Nuestro,
y decir, mira, es una invención humana y tiene el mismo poder que un eslogan comercial, que decir toma Coca-Cola. Pero de alguna manera él cree en algo, pero lo que desacraliza es lo que ha inventado el hombre. Pues, la última escena, bueno, se conecta con lo otro también, de que eso es lo que va a quedar al final. Y también, de nuevo, esta sorna, esta crítica, ¿no? Esta cosa mordaz. La muerte es un hábito colectivo. Es irónico, y al medio de la muerte, ¿la puedes poner un poquito? Hay un personaje con una armadura abajo, o sea, es como medieval. En cambio, a la derecha hay uno que es como la Belle Époque, con sombrero de coco. O sea, están toda la edad un poco reflejada en esta imagen, y que es muy mexicana. Este es el primer artefacto, que me dice Nicanor, y también, o sea, esta genialidad del encuentro de él con los objetos. Marcel Duchamp dice que los objetos toman una vida y se transforman en arte por la sola elección del creador, del artista, ¿no? Entonces Nicanor está buscando nada menos que el libro con los poemas de Petrarca, del gran Petrarca, y en esto en la casa de la reina en los años exactamente el 69, y está ya casi mareado porque nunca encuentra el libro de Petrarca, pero entre medio, además que tuvo varias novias y muchas historias, y encuentra entonces esta mamadera perdida que estaba, me dijo, en estado de putrefacción. Y dijo, este es el primer artefacto, la mamadera mortífera, la cruzada anti-DDT. Bueno, en México lo que ha pasado con el DDT. O sea, está la comicidad y está el mensaje también, ¿no? ¿Y por qué está? Deposita aquí sus obras de arte, gracias. Es porque él, claro, él me dice, no tengo ninguna pretensión en hacer obras de arte. Y de hecho, aquí afuera están las bandejitas de la reina reproducida, y entonces apela a la reproductibilidad. Es un principio decimonónico de mediados del siglo XIX, 1860 más o menos, cuando el famoso Morris, William Morris, habla de la serialidad, de la producción en serie, como por ejemplo los vasos que se producen en serie. Entonces ustedes han podido reproducir las bandejitas. En cambio, si tuviéramos acá una exposición de los óleos de Rembrandt, o de Van Gogh, o de Paul Gauguin, nadie de la sala podría reproducirlo. Nadie en el mundo, en realidad. Y si tuviéramos una exposición de los mármoles de Rodin, o las esculturas de Fidias y Praxíteles, nadie podría reproducirlo. Pero esto nosotros podemos reproducirlo. Podemos tomar 10 canastillos de esto y ponerlo en 10 lugares del mundo y hacer un homenaje a los artefactos de Parra. La genialidad está en utilizar lo que para otro ha sido casi desechado, lo mínimo, porque no es un papelero de bronce con incrustaciones de nácar o con un borde de oro, ¿me entiendes tú? Sino que es un canastillo de plástico que cuesta menos que el pasaje de la micro y que lo venden en todas partes. Pasemos. Quedan 2 o 3. Bueno, la relación de mayor a menor, pero lo femenino, la cuchara, si fueran, claro, si fueran padre e hijo serían los cuchillos, a lo mejor. Pasemos. La mesa virtual, ¿no? Pones tu taza de té y pasas para abajo. Pasemos. Bueno, aquí esto es directo a lo de Marcel Duchamp del taburete y la rueda, o sea, son dos objetos iguales. La palmatoria, que pierde su funcionalidad y su sentido, una palmatoria medio oxidada tirada en el desván de la casa, en el gallinero, y era ampolleta que ya se quemó y se transforma en un tercer elemento. Pónganla. Y él aparece nada menos que la portada del Arte y Letras, entonces lo pone también, y arriba de él está Roberto Torretti, que fue hace poco el Premio Nacional de Filosofía. Él hace un artefacto sobre los filósofos. Quedan 2 o 3 ya para cerrar. De nuevo, aquí apelamos a la serialidad, a la reproductibilidad, ¿no? Porque son las botellas de vino chileno, que son las botellas vacías del autor. Eso uno podría, ¿no es cierto?,
tomarse un vino con Nicanor y agrandar el artefacto y ponerle otra botella ahí al lado vacía. La historia de la botella. Esto ya más o menos lo han visto, pero apela confort, que viene de confortabilidad, ¿no? De la vida confortable, cómoda y suave, de la suavidad del confort en la vida de los burgueses, ¿no? Que han sido más privilegiados, y esto áspero y más sucio, ¿no es cierto?, que se sale la tinta negra de los proletarios. Entonces, cuando van al baño está la diferencia. Bueno, aquí él tiene este hablante que lo expresa desde afuera, y dice que la máquina de coser de la mamá de la Violeta. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué no es tu mamá también? Entonces, te fijas, ahí está el juego, ¿no? Es la máquina con que Clara Sandoval sostuvo a la familia, y la instrucción venía principalmente más por el padre profesor, pero él me dice que la intuición de la mamá de Clara era una cosa increíble. De hecho, llega con sus costuras hasta el Gatti Chávez, hasta la Casa Francesa, etcétera, que en esa época era lo más alto y lo más pituco de Chile. Él dice incluso en un poema que era una costurera de trastienda, pero llega hasta eso. Bueno, esta es una de las zapatillas guachas que se iba a ir a la basura y que le quiere dar un sentido, y apela entonces a Lázaro. Nuevamente está lo religioso, la Biblia, así como en otros está Dulcinea para apelar al Quijote, o etcétera, ¿no? Pasemos. Y en la máquina del tiempo, porque puede escribir el pasado y el presente y el futuro a través de esta máquina. Acá están los conceptos matemáticos, de cómo él invierte los factores y se ríe de las matemáticas. Por eso dice que tiene dudas si 2 más 2 es 4, que es un acto de fe en realidad, y es verdad, sí, es muy abstracto, pero todo eso es gracias al invento del cero. O sea, sin el cero no existirían los computadores, ni estas luces, ni las naves espaciales, ni los autos. El cero que es inventado por los árabes, que estuvieron más de 8 siglos en España, y que dejaron toda esta ciencia, ¿no? Bueno, este es el demonio de Newton, también porque hace la crítica a la teoría general del universo de Newton. Pasemos, que tiene estos cachos. La revolución industrial, que son las humildes planchas lanzando su humo, son las chimeneas de las fábricas, ¿no? Es mordaz, es satírico. Ahora, esta cultura a mí me tocó verla en la Telefónica, y de verdad tenía una ranura igual a la de la Virgencita aunque la Venus de Milo, por supuesto, pero tenía la ranura como la iglesia, y tú le tirabas una moneda y giraba, tenía un motor y daba una vuelta. Pasemos. Creo que quedan como 2 para cerrar, hay que cerrar. Es que la anterior no sé qué decía. ¿Cómo? Bueno, esta. Ya, es que ya no tiene un sentido. Esta comprueba lo que él dice, que él me dice, busco frases de grueso calibre, porque como si tuviera un tambor entre las manos, y en este país nadie me escucha. Entonces quiero tocar el tambor y que se escucha, entonces utilizo un graffiti de un baño público. Eso no lo sabe nadie. No se dice mucho. Bueno, los niños confunden carabelas con calaveras, y él se ríe. Están las 3. La primera le faltan hasta los dientes. Se ríe de nosotros. El matamosca, porque está contra las armas nucleares. Pasemos. Estas son las tablitas de la reina. Déjame decir muy breve. Él la inicia el año 76. Es que son cosas que se saben poco, porque están construyendo finalmente su casa dentro del bosque de eucaliptos de Isla Negra, no en el lado de la costa como Neruda, sino al interior. Y él descubre que empiezan están sobrantes estas tablitas, y empiezan a salir muchas de estas tablitas, porque las tablitas de piso son como tablitas de un cajón de tomate, son muy humildes. Y en las mañanas él se da cuenta que los maestros las ponían en un castillito para hacer fuego y tomarse la choca. Y él un día pescó su legendario lápiz Bic negro y empezó a dibujar sobre las tablitas. ¿Y por qué dibuja el Quijote de la Mancha y Sancho? Que se van a cumplir 400 años ahora desde la muerte del Quijote. Porque me dijo, bueno,
porque Cervantes es muy cómico, me dijo. ¿Acaso tú no te has reído con los diálogos del Quijote y Sancho? O sea, la comicidad tiene muchos siglos y la hemos perdido, y la comicidad también está en Shakespeare, pero también están algunos poetas del siglo de oro, como Góngora. Este es el que apunta a Torretti. Dice que los filósofos son gran emborrachador de la perdiz, que es un término bien popular. Pasemos. Bueno, esta es fuerte, y ustedes la pueden leer: te besé, te pisé, el tercero no me atrevo a leer, te dejé, después dice que le hace un bebé, y bebé, y después dice jejeje. Y luego están los quebrantahuesos, que son exactamente del año 52, donde él lidera una pirámide de muchos otros escritores y poetas, y donde participa un mimo actor, cineasta, tarotista, que es el poeta Alejandro Jodorowsky y Lin, pero muchos otros, y esto también surge de una situación de penuria. Se sabe poco, pero en 1919, con un Nicanor de apenas 5 años, se van a Santiago por un tiempo y viven en lugares muy precarios, y entre medio de las tablas entraba el aire frío y ellos tenían que pegar diarios entre estas tablas con engrudo, y los diarios se iban rompiendo y se iban pegando otro encima y se producían estas lecturas imposibles. Entonces él comienza después a hacer estos quebrantahuesos, estos diarios murales, de los cuales se conservan menos de 10, pero era uno por semana durante todo el año 52. Quedan como 2, pasémoslo. Bueno, que compran muertos en franco, pásalo, me quieren echar. Ahí está, ¿la puedo ampliar? Esta es la última, perdón. Necesito reírme del prójimo. Si no me río, ya la leyeron. Ahora pásala. Y aquí, ahí está él riéndose, pásala. A ver, Yori, si te parece. Es un viaje largo, así que déjame llegar hasta que quedarán. ¿Sigue? Esta foto se la hicimos con Juan Mesa, lo vendía en los 80, con una cámara 645. Pásala. Y acá está, ¿no? Yo quería pedirles perdón. Bueno, él dijo que volvían 2000 años, por eso dice voy y vuelvo.